Bueno, vamos a empezar con el video 2. En este video por ahí lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una introducción a lo que es Google, perdón por la pronunciación mía, es espantosa, pero es lo que hay, Google Apps Script, que de alguna manera es el actor principal, es el que nos va a permitir realizar todas estas tareas. Entonces, lo primero que tenemos que saber antes de esto, acá, perdón, es qué hace Google Apps Script. De alguna manera Google Apps Script es un lenguaje de script, ¿sí? Prácticamente Google Apps Script y JavaScript son, les diría lo mismo. Si vamos a poner Google Apps Script y vamos a poner JavaScript, podríamos decir de que estos dos son muy parecidos. ¿Sí? Muy parecidos. ¿En dónde radica la diferencia? La diferencia es que JavaScript de alguna manera trabaja del lado del cliente. Trabaja del lado del cliente. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, vamos a hacer un repaso medio complicado para hablar. Es decir, arquitectura cliente-servidor. Estaría el cliente, ¿sí? Cliente, servidor, de alguna manera estaría alojado nuestra, en este caso, vamos a poner página web, como para que se entienda, y el cliente a través de un navegador, lo que va a hacer es solicitar una página. Entonces lo que hacía era solicitud y teníamos la respuesta. Bueno, esto sería un gráfico bastante feo, pero es lo que hay. No nos vamos a complicar con eso. Bueno, eso sería cliente-servidor, ¿sí? Entonces, ¿dónde trabaja JavaScript? JavaScript estaría trabajando acá, en el navegador. ¿Cuál es la diferencia con Google Apps Script? Apps Script está trabajando en los servidores de Google. Estaría trabajando en los servidores de Google. Pero la gente que sabe programar en JavaScript no va a tener ningún problema en programar en Google Apps Script, porque es prácticamente lo mismo. La diferencia está en los objetos, ¿no es cierto? Es decir, si están programando en JavaScript, ustedes van a hacer referencia al documento, a lo que sería la página y los elementos del navegador. En este caso vamos a hacer referencia a lo que sería todo el sistema ofimático de Google. ¿Qué quiere decir? Que nosotros desde Apps Script voy a poder de alguna manera usar todos los servicios de Google. Usar todo el servicio de Google. ¿Cuáles son todos los servicios de Google? Bueno,
Los servicios de Google son YouTube, Drive, Gmail, Calendar, entre otros, ¿sí? Son todas las herramientas que nos ofrece. Entonces, no necesariamente Google Apps Script nos va a servir para realizar macros, ¿sí? Sino que es muchísimo mayor la funcionalidad que nos permite Google Apps Script. Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a ver un ejemplo básico de cómo trabajar con Google Apps Script dentro de una planilla. Entramos a Drive, vamos a poner esto y vamos a poner una nueva hoja de cálculo. Hoja de cálculo, anda lindo internet acá. Vamos a poner video 2. Bueno, ¿cómo hacemos para activar los scripts en esta hoja de cálculo? Herramientas y editor de secuencia de comandos. Editor de secuencia de comandos nos va a abrir, digamos, un nuevo proyecto. Este sería el proyecto de Google Apps Script. Acá vamos a poner ejemplo video 2. Bueno, lo primero que tenemos cuando creamos nuestro proyecto es función y función. Trabajamos con el concepto de función. El concepto de función, como yo siempre les digo a mis alumnos, está muy relacionado con el concepto básico de sistema, que sería entrada, caja negra, procesamiento, salida. ¿Sí? Ese sería el concepto básico. No necesariamente siempre va a haber una entrada en las funciones. Fíjense que esta función, por ejemplo, no tiene ninguna entrada y puede no tener ninguna salida. Por ahí hay otros lenguajes. En el caso de si alguno de ustedes tiene alguna experiencia en Excel, Visual Basic por aplicación, no quiero decir application porque es feo como pronuncio. Visual Basic hace la diferencia de lo que sería un procedimiento y lo que sería una función, digamos. Un procedimiento es una función que no devuelve nada. En cambio, las funciones siempre van a tener un return, va a devolver un valor. En la programación orientada a objetos, tanto Java como C#, no me quiero extender, pero me estoy extendiendo, utilizan el concepto de métodos, y los métodos son funciones y procedimientos, nada más que las funciones tienen un tipo de dato void que es que no devuelva nada. Bueno, no sé para qué entré tanto en detalle. Lo que sí quiero decirles es que al momento de estar en nuestro script y estar trabajando con la planilla, nosotros tenemos que conocer los elementos básicos de una hoja. ¿Cuáles son los elementos básicos de una hoja? Bueno, los elementos básicos de una hoja es el libro, que lo vamos a representar. El librito lo vamos a representar. Vamos acá, por acá yo voy a acá. Bueno, abrí esto, pero ya me estoy extendiendo, entonces vamos a hacer un video 3, todo esto de crear nuestra primera función. Lo dejamos acá y vamos a terminar la explicación. De alguna manera, en las planillas de cálculo hay que conocer 3 objetos principales. Estos objetos a su vez van a tener métodos, van a tener comportamientos, es decir, por ahí mis alumnos espero que me entiendan, porque hace 3 años que estamos con el concepto de clases, objetos, atributos, propiedades y métodos, así que espero que lo recuerden.
Por ahí, para una persona que esté mirando el video y no tiene mucho conocimiento, de alguna manera esto está bastante relacionado con lo que sería la programación orientada a objetos en el funcionamiento, ¿sí? Ese objeto va a tener de alguna manera ciertas características y cierta funcionalidad. En el caso de, si me tomo como referencia de objeto, yo tengo determinadas características, ya sea mi edad, mi estatura, mi peso, son características que de alguna manera me van a diferenciar de otra persona, pero a su vez yo como persona tengo determinadas funciones. Dos funciones podrían ser comer y dormir, por ejemplo. Esas funciones van a estar compartidas por todos los demás objetos de mi misma clase. Con esto espero no confundir a nadie. Bueno, ¿cuáles son los tres objetos? Uno de los tres objetos más importantes cuando estamos trabajando con una planilla de cálculo en Excel es, pido disculpas como lo hago en clase por la pronunciación, Spreadsheet App. Esto representaría la hoja de cálculo, ¿sí? La hoja de cálculo, que sería el workbook para la gente que trabaja con Excel. Después vendría Sheet, que hace referencia a las hojas. Sabemos que en un documento podemos tener varias hojas, que sería el equivalente a Worksheet en Excel. Después viene un objeto rango. Este objeto range también está en Excel. La gente que está en Excel también trabaja con un objeto que se llama Cells. Bueno, acá ese objeto no está, pero con rango vamos a ver de que es como un equivalente, es prácticamente lo mismo. ¿Qué serían estos tres objetos? Bueno, con estos tres objetos nosotros vamos a trabajar. Rango sería cuando nosotros hacemos referencia, por ejemplo, a una celda, A1, pero también podríamos hacer referencia a una fila, A1, dos puntos, D1. También podríamos hacer referencia a una columna, A1, dos puntos, A10, pero también podríamos hacer referencia a una matriz, A1, C10, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, nosotros podemos hacer referencia a una celda, a una fila, a una columna o a una matriz, que una matriz sería un grupo de filas y un grupo de columnas. Bueno, con esto ya tenemos un panorama de lo que sería Google Apps Script, dónde trabaja y cómo nosotros vamos a trabajar con este lenguaje en nuestra hoja de cálculo. Bueno, hasta acá llegamos con este videito.